Hola gente amada, gente linda, que Dios les bendiga, muy buen día, hoy una vez más para poder compartir una palabra, para que podamos compartir esta reunión, tal vez virtual, pero hay buenas noticias, sabemos que hay una apertura más en el país, hay cosas que se están abriendo, tal vez el nivel de infectado ha aumentado, pero debemos orar mucho por nuestra nación, oremos mucho por nuestro país y que Dios apareje todas las cosas. Así que es un placer, una bendición nuevamente poder conectarnos, estar unidos a través de este medio. Les pido que atención, que Dios nos va a hablar. Dios ha colocado una palabra en mi corazón, me ha hablado en esta semana para poder compartir algo. Me gustaría que prestes atención, que tomes notas, si tenés la posibilidad de tomar notas. Pero antes que nada me gustaría orar, me gustaría que dispongas tu corazón, que prepares tu vida, que afines tu oído, que te dispongas a oír lo que Dios hoy te quiere hablar en esta mañana, en este día. Es una palabra acorde a cómo está el tiempo, pero es una palabra muy positiva, de mucha bendición. Va a ser una palabra de edificación para cada uno de aquellos que están anhelando algo nuevo. Así que oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias en este nuevo domingo. Entendemos, papá, que no es una reunión más de las tantas, que no es una palabra más, que no es simplemente información, sino que es el momento del cual tú has señalado para que tu iglesia sea convocada, para que tu iglesia pueda oír lo que tú nos deseas comunicar de una forma clara, entendida. Señor, nos abrimos, permitimos de que tú puedas obrar tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Señor, oramos para que los corazones se puedan abrir, para que toda laguna en las mentes se vaya, para que tu palabra, bendito Dios, traiga luz, traiga convicción, para que tú, Señor, nos despiertes, nos renueves, nos levantes en esta mañana. Dios, creemos en tu poder, creemos que tú no estás distante, que tú no estás lejano a todo lo que está aconteciendo en el mundo entero. Son los que examinan y miran. Entendemos que tu oído está inclinado al favor del justo, aquel que clama. Por eso, Dios, te pedimos que tú nos ministres en esta mañana, que tú sensibilices nuestros sentidos para poder oír y entender lo que tú nos quieres. Señor, bendice a aquel que está necesitando una palabra. Levanta a aquel que está caído. Que tu palabra, Dios mío, sea acompañada a través de tu espíritu y esté trayendo sanidad, ríos de agua de vida. Aquel que necesita levantarse. Que tú puedas obrar a través de tu palabra. Que tu trato sea vidas, Señor, que no sea solamente una palabra, sino que tu espíritu empiece a producir y a generar todas aquellas cosas que tú deseas. Dios, amamos hacer tu voluntad, queremos hacer tu voluntad. Dios mío, hoy nos abrimos para permitirte de que tú nos hables de una forma clara y entendible a nuestro corazón. Señor, te damos muchas gracias, nos encomendamos en tus manos, te pedimos que tú nos unjas tanto como para administrar tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo tome el dominio y el control de todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho, iglesia amada. Estuvimos escuchando las noticias, no esta semana, sino final de la semana pasada, y escuchamos que la Reta abrió el culto a nivel capital. Pueden reunir de 20 personas hacia abajo. Así que estamos esperando que se habilite esto en provincia y sobre todo acá en el partido de Pilar que nos corresponde a nosotros. Así que ya estamos planificando con la pastora la oportunidad de hablar un poquito con el pastor Omar y tenemos un plan como para empezar. Así que estén muy atentos, conectados. Seguramente que para octubre queremos arrancar, obviamente con un protocolo bien diseñado. Ese protocolo nos da la municipalidad. Tratar de que toda la gente se pueda congregar, tal vez nos vamos a alternar, pero sería muy bueno, sobre todo los colaboradores que estén preparados, porque quiero citarlos, quiero tener una reunión previa con ustedes y bueno, y charlar
este mes que viene y que estemos preparados para poder abordar todo lo que Dios nos quiere enseñar. Quiero que busquemos el libro de Mateo, el Nuevo Testamento. Es una palabra que Dios soltó en mi corazón y trajo mucho consuelo a mi vida, haciéndome notar cosas, haciéndome ver cosas que por ahí a veces desconozco o ignoro. Sé que Él es quien nos conduce por un camino que nosotros no conocemos, y es bueno estar sensible para que Él pueda soltar esa carga sobre nuestra vida y poder entender lo que Dios quiere hablarnos. Este pasaje es un pasaje muy conocido, lo he compartido, pero hoy voy a darle otra perspectiva, otra mirada, otra forma de ver. Capítulo 14, versículo 22 al 33, es Jesús anda sobre el mar, el título del mensaje. Y titulé esta predicación, Un salto de fe. Es algo que necesitamos hacer, es algo que debemos estar preparados para poder discernir cuándo lo podemos hacer. Mire, hay una palabra allí donde Pablo dice algo muy lindo, ¿no? Dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y no todos los que se congregan en una iglesia evangélica son hijos de Dios. Entonces, tenemos que a nosotros mismos, sino entender dónde estamos parados, porque si no la tormenta nos va a pasar por encima. Pero aún, a pesar de la tormenta, a pesar de la soledad, a pesar de lo que estemos viviendo y padeciendo en estos tiempos, Dios quiere decirte que Él está contigo, que Él es fiel, que sus ojos no han dejado de vigilar tu asunto y tus cosas. Y que esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón, fiel para contigo, de que Dios va a mostrar su mano y de que Él tiene el control de la tormenta. Eso es lo que Dios quiere hablarte y ministrarte en esta hora. Si hay algo que debía decirte era esto, porque Dios lo había colocado en mi corazón. Ahora vamos a leer el pasaje, Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente de Dios. Qué historia tan rica, ¿verdad? ¿Cuántas enseñanzas hay en este párrafo? ¿Cuántas cosas podemos extraer para nuestra bendición, para que podamos afirmarnos? Ahora, para entrar un poquito en contexto de todo esto, una gran multitud comenzó a seguirlo al Señor porque venía de la multiplicación de los panes y los peces.
El Señor hizo un milagro extraordinario y multiplicó el pan, multiplicó los peces y gran cantidad de gente pudo comer con algo muy poco, ¿verdad? Entonces Jesús les da las instrucciones porque ve que la gente empezó a apretarlo. Entonces Jesús le da instrucciones a los discípulos que tenían que ir hacia la otra ribera. No me quiero detener mucho en esto, pero es algo tan sencillo como lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Siempre la idea de nuestro Dios es trasladarnos de un lugar de tinieblas a un lugar de luz. Siempre la idea de nuestro Dios es trasladarnos de un lugar de muerte a un lugar de vida. Siempre la idea de nuestro Dios es trasladarnos de un lugar donde hay una tierra de esclavitud, donde somos esclavos, a la libertad gloriosa de sus hijos, a la tierra que Él tiene prometido para cada uno de sus hijos. Ahora, los discípulos debían cruzar el río hacia la otra orilla, pero no fue una ocurrencia propia de Jesús, sino que era una orden que venía dada del Padre. Hay unos cuantos pasajes, no quiero detenerme mucho, pero San Juan 5:30 dice, no lo busquen. Jesús dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. O sea, el Señor no se movía por sus propios medios o hacía su propia voluntad, sino que esperaba y meditaba para que el Señor les dé instrucciones de qué es lo que debía hacer. Y en este caso les dio instrucciones a los discípulos para que se subieran a la barca y se trasladaran hacia la otra ribera, hacia la otra orilla, porque fue algo que el Padre le dictó en su corazón. El Señor, ¿qué es lo que hace? Sube al monte aparte a orar. Y el Señor quedó allí esa noche. Jesús despide de la multitud y subió al monte a orar, para orar. Sabía que había uno mayor que velaba por el bienestar de sus hijos. Aparentemente parece como que el Señor los dejó solo. Y era cerca de la tarde porque ya tuvieron una reunión bastante pesada, de donde ministraron mucha gente, donde alimentaron a la gente. Y tal vez ya estaba llegando al atardecer de ese día. Y aún Dios tenía planes de seguir obrando con sus discípulos. Entonces los mete en la barca y Él se separa para orar. Ahora, pasar a la otra ribera fue un viaje que emprendieron al atardecer, intentando realizar un viaje que no duraría más una hora, un poquito más de una hora. Era un viaje corto. Mayormente las cosas que a veces están prácticamente estipuladas y con un orden y con un control, Dios suele entrar en acción, intervenir para lograr algo en nuestra vida y en nuestro carácter. También se suponía que cuando los israelitas transitaban por el desierto, el camino hacia la tierra prometida era de 5 días. Y estuvieron durante 40 años y después otros 40 años más, porque dices que vagaron en su necio corazón sin propósito. La idea de Dios es trasladarnos y que entendamos hacia dónde nos dirigimos y que el que conduce nuestro andar es Dios. No sé si se va entendiendo lo que quiero compartir. Ahora, que duraba un poquito más de una hora este viaje, luego de haber subido a la barca, se levantó una violenta tempestad, dice la Biblia. Dice que ni bien subieron o luego de subir y andar un pequeño trazo, se levantó una tempestad violenta en el mar. El viento aullaba. Dice que el viento era fuerte. Dice que las olas se empezaron a levantar. Dice que empezaron a azotar la barca de una manera tremenda. O sea, las olas una y otra vez y tras otra castigaban ferozmente aquel pequeño bote. Ahora empezaron a luchar intentando remar hacia donde se dirigían. Escucha, iglesia, ¿por qué comparto estas cosas? Porque hay cosas que Dios me ha hablado y son muy precisas. Porque hay mucha gente que se encuentra sola. Hay mucha gente que ha perdido el rumbo, ha perdido la dirección. Hay mucha gente que se encuentra remando en contra del viento, en contra de la marea y no sabe cómo salir. Y cree que está estancada y cree que Dios se ha olvidado o que Dios es indiferente a la situación. Sin embargo, Dios está pendiente de todo esto.
Dios quiere mostrarse, Dios quiere revelarse, Dios quiere traer descanso. Mire, estoy predicando esto y tengo una batalla en mi corazón, porque lo que Dios me ha dicho simplemente es esto y debo obedecer, que Dios está contigo. Ese sería el mensaje así evangelístico, bien puro y a carne propia decírtelo, porque Dios está contigo. Dios quiere decirte que Él te sigue amando, Dios quiere decir que Él te sigue oyendo, Dios quiere decirte que Él está contigo en este momento que parece muy difícil. Hermano, para mí es para una persona, pero sé que es para más de 5 personas que Dios quiere hablar esto. Pero no me quiero detener en esto porque Dios fue abriendo puertas, Dios fue enseñándome cosas, Dios fue revelándome cosas a través de este mensaje. Ahora, la tormenta que se levantó, castigaban al bote de una manera tremenda. Ellos empezaron a luchar, intentando remar hacia su destino. Porque a veces perdemos el rumbo, a veces nos sumergimos tanto en el problema, en la circunstancia, que perdemos la dirección hacia dónde nos tenemos que dirigir. Perdemos el rumbo, perdemos las expectativas, perdemos realmente y no se hace clara hacia dónde nos dirigimos y empezamos a remar y a dar círculos y a perdernos y a confundirnos en medio de la tormenta. Pero dice que los vientos eran contrarios, soplaban con tanta fuerza que no les permitía avanzar. Amados, sé que muchos se están encontrando así. Si hay algo que había citado hace mucho tiempo y Dios traía esta palabra a memoria, que cuando uno no entra en propósito, entra en despropósito. Entonces, en vez de ser una persona de bien y tener metas y objetivos, te conviertes en una persona dañina. Empiezas a criticar, empiezas a juzgar, empiezas a creer que otro tiene la culpa de lo que te está aconteciendo. Pero Dios ha permitido que la tormenta se levante. Dios ha permitido, porque Él es quien maneja la historia y nuestro destino. Él nos conduce por caminos que para nosotros son locuras. Dice el proverbio que hay caminos que para el hombre le parecen buenos, pero su final son caminos de muerte. Y ahí nos encontramos con ese choque de decisiones. Y Dios está queriendo obrar y decirnos que Él está con nosotros, porque Dios quiere que realmente podamos. Ahora, imagínese el estado de los discípulos en ese momento. No solo podían avanzar, sino que ni siquiera podían establecer el rumbo. Hermano, que tú puedas meditar en este momento, como cristiano, como hijo de Dios, como aquel que ha empezado, aquel que ha iniciado en su camino. Puedes avanzar, notas que tu vida está creciendo, o tal vez estás engañándote a ti mismo y has perdido el rumbo y toda dirección de hacia dónde Dios quería que te dirijas. Dios está trazando caminos. Dios está tal vez en ese momento ausente, porque eso es lo que muchos están sintiendo, la ausencia de Dios. La ausencia de Dios para nosotros es muy peligrosa. La ausencia de su palabra, la ausencia de su presencia, la ausencia de Dios en nosotros nos empieza a conducir por caminos erróneos. Y tenemos que entender de que Dios está examinando nuestras actitudes. Ahora, la marea se tornó muy persistente. A veces las cosas empiezan y hay tiempos y periodos y etapas que empiezan a golpearnos una y otra vez sobre nosotros. Pero tenemos que entender de que Dios está en control de todas las cosas. Ahora empieza a golpear y dice que estos luchaban con desesperación para no hundirse. A veces es tan fuerte lo que estamos viviendo como que a veces las pruebas nos superan y nos sobrepasan y lo único que deseamos es hacer pie y no ahogarnos porque ya hemos perdido todo el rumbo y la dirección hacia donde nos conducíamos. Dice que en este viaje, que era aproximadamente de 1 hora y un poquito más tal vez, dice que pasaron cerca de 9 horas en el agua dando vueltas. A veces las cosas se tornan más pesadas de las que suponemos. A veces Dios permite que sucedan cierta escasez en nuestra vida o Dios detiene su mano de obrar perfectamente sobre nosotros porque quiere trabajar con nuestro carácter, con nuestro espíritu y con nuestra cabeza. Iglesia amada, estamos en sus manos y aún no hemos soltado. Y todo lo que está en su mano, nada puede ser arrebatado. La Biblia enseña que Él es el alfarero y nosotros somos una vasija que está en formación.
Y necesitamos que Él siga trabajando, que Él siga formando y que Él siga glorificándose en este tiempo en nosotros. Perdónenme porque no me quiero ir del mensaje con lo que Dios está hablando. Ahora, la pregunta que sucede en tal vez alguno de los discípulos o la misma gente, ¿cómo se le ocurrió a Dios? Porque a veces sucede esto en nuestra vida, iglesia amada, que nos sentimos muy solos. A veces sentimos que ni siquiera el pastor o el hermano mayor tiene cuidado de nuestra situación. Y dejamos de buscar y empezamos a hundirnos. Pero entender, iglesia amada, que Dios tiene el control, que Dios te ama, que Dios está pendiente, que Dios no ha quitado su mirada sobre ti, que Dios no ha quitado su oído para oírte y que Dios no está lejano, sino que Dios está en este. De esa manera es Dios que está más cerca que nunca de nosotros. Se encontraron solos y físicamente muy agotados. Qué difícil que es cuando uno empieza a perder la fuerza. Cuando uno está muy agotado, ya perdió la dirección. A veces cuando estamos cansados y no sabemos si cuando apretamos una tuerca, si era la rosca hacia la derecha o hacia la izquierda. El agotamiento produce cosas fuertes en nosotros. No podemos juzgar la fortaleza de una persona cuando está cansada. Entonces tenemos que orar para que Dios traiga consuelo, orar para que Dios fortalezca, ¿no? Ahora por eso entendemos por qué el Señor se apartó para orar. Se encontraban muy agotados, remándolas, pero en contra de viento. En eso uno a veces le pregunta, ¿y cómo estás? Estoy remando, ¿no? Y acá también viene esta palabra, esta frase, porque a veces remamos contra la corriente. A veces vemos que las cosas que parecían un trámite, que parecían muy fáciles y que estábamos muy confiadas, de repente se tornan difíciles, de repente se hace más difícil de lo que pensábamos, de lo que parecía un trámite, se torna algo muy difícil que nos logra superar. Parecía algo fácil que tenían que transitar y de repente se encontraron con todo esto. Ahora, el Señor no tuvo en cuenta que se avecinaba una tormenta. El Señor no logró discernir que se avecinaban fuertes vientos sobre la ola. Sin embargo, el versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Subió al monte a orar aparte el Señor. Estaba allí solo en la noche. La oración es la que nos mantiene vivos. La oración, ¿no?, es la que nos mantiene con la cabeza colocada en la superficie. ¿Se entiende lo que digo? La oración. Porque muchos, esto se lo quiero decir con mucho amor y con mucho respeto, porque muchos han descuidado la oración. Muchos han dejado de orar específicamente por algo. A veces la oración que levantamos o que elevamos al cielo es para que Dios apruebe cosas que nosotros mismos estamos haciendo. O elevamos oraciones que son solo peticiones y solo pedimos y necesitamos orar para que realmente podamos levantar la cabeza de la superficie para que las cosas no nos ahoguen, para que las cosas no nos asfixien, para que este mundo no traiga dolor y tristeza a nuestro corazón. Necesitamos estar en comunión con Dios, iglesia amada. Que las cosas no nos terminen ahogando. Ahora, desde la cima de ese monte, se podía ver todo el mar de Galilea. El Señor, luego de haber orado, dice que estaba allí solo, ya estaba en el Espíritu, y pudiendo discernir lo que les estaba sucediendo a los discípulos. El Señor se mantuvo allí mirando y observando la barca. Hay un pasaje allí en 2 de Crónicas 16:9, dice, porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que son perfectos para con Él. Permanecen continuamente vigilan toda la tierra. El Señor continuamente está viendo nuestra necesidad, está viendo lo que nos acontece, cuál es el rumbo, dónde nos encontramos, en qué parte nos encontramos. Con esto. Ahora, la oración es la que nos mantiene vivos, la que nos mantiene abiertos,
El Señor podía ver todo el mar de Galileo. Jesús en su espíritu conocía cada situación que estaban atravesando sus discípulos. De seguro, desde ahí arriba veía claramente la barca, que estaba en un momento de turbulencia. Al Señor no se le escapa nada, iglesia amada. Al Señor ve cada momento, cada situación, todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Dice que antes que la palabra suba a nuestra boca, el Señor sabe lo que le vamos a pedir. Dice que hay caminos que para los limpios, pero Jehová pesa los corazones. Terrible, ¿verdad? Lo que hace el Señor, porque el Señor ve más allá de lo que nosotros podemos llegar a ver. Es más, nuestra realidad nos confunde, nuestra realidad distorsiona y pervierte el camino del cual Dios nos ha trazado y Él quiere que podamos transitar. Ahora, podemos entender que los ojos del Señor siempre recorren y contemplan toda la tierra. El Señor permitió que la noche avanzara. El Señor permitió que la noche avanzara sin que Él interrumpiera, sin que Él intervenga, ni que Él se moviera de ese lugar donde se encontraba. Hay oraciones que se han levantado, iglesia, y Dios las ha escuchado. Hay oraciones que están en este momento. Hay momentos que Dios ha decidido quedarse en ese lugar y no intervenir, pero Dios va a intervenir. La bendición de Dios se viene sobre cada uno de nosotros. Ahora, aunque le duele, escucha esto, iglesia amada, aunque le duela en su corazón, dice el Salmo 11, versículo 5, que Jehová prueba al justo. Así que, aunque a Dios le duela en su corazón, es importante que atravesemos ciertas cosas, porque muchos creen que Dios es indiferente a lo que nos pasa, a lo que nos sucede. Muchos creen de verdad esto, iglesia. Incluso gente, por llamarlo de alguna manera, cristianos, creen que Dios es indiferente a ciertas cosas. Hay un compromiso de Dios que es amarnos a nosotros en todo tiempo. Su amor no varía ni es alterado. El Señor nos ama con un amor sin condición sobre nosotros. Más allá de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, hay un pacto de Dios con nosotros que es amarnos en todo momento. Hay enseñanzas que solo las podemos aprender a través del dolor, a través del padecimiento y del sufrimiento. Otra ruta, no hay otro camino, y a veces Dios permite que la tormenta nos sacuda un poco porque Dios desea probar nuestro corazón, nuestros pensamientos y ver qué hay y hacia dónde realmente nos queremos dirigir. Ahora, a través del dolor es ahí cuando uno acude a Él. El dolor nos faculta, hablaba la otra predicación, ¿no? Que el dolor nos lleva hacia el especialista, hacia el médico. Entonces hay cosas que no nos damos cuenta que necesitan ser tratadas, y si nosotros no lo buscamos voluntariamente, Dios se va a encargar de que esas cosas se arreglen, porque Dios necesita seguir ordenando y trabajando en nuestra vida. Ahora, nosotros debemos entender cuán limitados son nuestros recursos. A veces creemos que nuestro pasado nos va a cubrir o que lo que obtuvimos antes nos va a servir para el presente. Nos damos cuenta que todos los recursos y las cosas que podemos llegar a tener se esfuman, no están, porque Dios quiere intervenir en nuestra vida. A veces pareciera como que Dios se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios sigue amándonos, Dios sigue cuidándonos, Dios sigue enviando de su bendición. Y aunque hoy esté nublado, Dios aún así sigue mandando el sol sobre cada día para nuestras vidas. Ahora, Dios observa todo desde un lugar que le permite una apreciación mucho mejor que la nuestra. El Señor tiene una perspectiva de las cosas que nosotros no la entendemos. El Señor se encuentra en un lugar, dice que Él subió al monte. Otra perspectiva de las cosas. Siempre el Señor está ajeno al tiempo. Nosotros estamos encerrados en la línea del tiempo. Nosotros no podemos mirar más que hacia adelante, ni siquiera podemos mirar hacia atrás. El Señor está fuera de esa línea, puede ver nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El Señor miraba la barca y entendía a dónde estaba. El Señor sabía en su espíritu qué era lo que le estaba aconteciendo. Ahora, siempre su visión es mejor. Él tiene otra apreciación de cómo nosotros vemos las cosas. Hay un pasaje en Isaías que me gustaría que lo busque. Isaías, para cerrar un poquito con esto.
para ser fiel al Señor. Isaías 40, versículo 10. Dice este pasaje, Isaías 40, versículo 10. He aquí Jehová el Señor. Hay otra versión que dice, he aquí que Dios el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él delante de su rostro. Tremendo, ¿no? Cómo viene Dios. Hay una palabra que está allí en Hebreos, ¿no? Cuando habla acerca de cómo uno tiene que creer. Dice Hebreos 11:6, un pasaje que muchos conocen, sobre todo los cristianos. Dice que es imposible agradar a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que sin fe de ninguna manera se puede agradar a Dios. Pero aquel que cree que le hay, pero aquel que cree que existe Dios, tiene que entender algo, que Él es galardonador, que Él recompensa, que Él salda toda deuda. Dice el libro de Oseas, Él hirió y Él vendó, Él hirió y Él sanó. Si bien la tormenta es algo, Dios viene, su recompensa viene sobre nosotros. Dice este pasaje tan lindo, de aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará. Aunque no está el Señor, su gracia, su misericordia sigue siendo sobre nosotros. He aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí con él está su galardón y delante de él su recompensa, iglesia. Eso es para nosotros el primer punto. Él vendrá y del modo que menos lo esperamos. Dice que Jesús llegó en un momento menos esperado. Usted imagínese, estaba la tormenta, se había levantado ferozmente. Y estuvieron remando varias horas. Estuvieron 9 horas dando vuelta. Y dice que de repente el Señor aparece caminando sobre el mar. En el momento menos oportuno. Ya estaban cansados, ya estaban agotados. Ya no podían discernir si realmente lo que estaban viviendo era algo bueno o algo malo. Se sentían en lo peor, se sentían abandonados, que estaban muy solos con respecto al Señor. Y de repente, en el momento menos oportuno, el Señor aparece. Dice que el Señor vino a la cuarta vigilia, es a partir entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana el Señor apareció. Imagínate, arrancaron a la tardecita y empezaron a remar. Y empezaron a remar, y empezaron a cansarse, a fatigarse, las olas, el viento, todo. Y de repente lo ven al Señor y ni siquiera creen que es el Señor. Se asustaron, dice que vieron un fantasma. El Señor llegó en ese momento de la noche, ¿no? Y pudo traerles descanso a su corazón y a su vida. Ahora, versículo 25. Versículo 25. ¿Qué pasó? Estaba en Isaías. Mateo, volvamos a Mateo, por favor. 14. Versículo 25. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, esto es entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, el versículo 28 en adelante. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, que dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió, lo agarró, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le pregunta el Señor, ¿no? Ahora, a veces nos enfocamos en el error que cometió Pedro en lo que él hizo, luego de haber andado
Y a veces sin darnos cuenta nos enfocamos en eso y decimos que poca fe, como que le faltó la fe para poder alcanzar los objetivos, para mantenerse con el Señor. A veces incluso hemos usado este pasaje, yo lo he ministrado también, ¿no? Como para lo importante que es mantener la mirada en el Señor, para que no podamos emprendimiento, porque a veces naufragamos en nuestras cosas, en nuestros emprendimientos, y quitamos la mirada de la cosa del Señor, de Él, y nos empezamos a hundir. Ahora, el 28 dice algo tan extraordinario. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya aquí sobre las aguas. Ahora, a veces nos lanzamos a proyectos y cosas que nosotros hacemos sin previa meditación. De una manera alocada, a veces hacemos cosas momentáneas porque nos surgen y creemos que es conveniente y por ahí no meditamos, no se cumple ese principio que dice aquel que quiere hacer una torre, si antes no se siente y medita en sus gastos, es imposible que huirla. Y después agrega el Señor, no va a hacer cosa que la haga hasta la mitad y no haga más nada y después empiecen a hacer burla de él, diciendo este hombre empezó una obra y nunca la terminó. Hay cosas que nosotros necesitamos que Dios nos dé la autoridad para poder acoplarnos y para poder arribar sobre esas cosas. Ahora, aunque parezca una oportunidad sin igual lo que vamos a hacer, que Él nos dé la autorización para poder movernos. Lo vuelvo a repetir, aunque nosotros veamos ese emprendimiento o ese proyecto en realidad como una oportunidad sin igual, necesitamos aquellos que le buscamos, aquellos que somos sus hijos, que Él nos dé la autorización para que podamos movernos con respecto a lo que Él nos está llamando. Ahora el pedido de Pedro, ¿no? Esto es un poquito lo que quiero hablar. El pedido de Pedro, aquí viene el salto de fe. Porque el pedido de Pedro es algo muy lindo porque él no quería perderse la oportunidad cuando escuchó la invitación del Señor. Usted imagínese esto, ¿no? Porque esto es algo fuera de lo común. Es algo que por ahí Dios viene trabajando en mi corazón hace unas semanas. El Señor empezó a tratar conmigo de esta manera, como porque a veces ignoramos, porque a veces nos encanta lo prolijo. A veces nos encanta mantenernos en lo seguro y a veces vemos que lo seguro se empieza a tornar y se empieza a levantar la tormenta porque Dios está detrás de la tormenta. Ahora, Pedro no quería perderse esta oportunidad, escuchó la invitación y se largó a caminar sobre las olas. Ahora, hay algo muy lindo, ¿no? Porque acá empieza a ejercitarse la fe, acá empieza a desarrollarse. Ejercitamos la fe en ciertos momentos y en ciertas situaciones. Tú puedes usar la fe para mantenerte en la enfermedad y aguantar la enfermedad y pasar ese periodo de enfermedad y teniendo fe. Pero tú puedes usar la fe para sanarte y levantarte fuerte de esa situación y caminar sobre el mar, caminar por encima de la enfermedad. Entendiendo, esto a veces es un choque fuerte para muchos, porque a veces aguantamos muchas cosas y tenemos fe para soportar, pero no tenemos la fe suficiente para levantarnos y caminar por encima de eso que es lo que Dios quiere realmente y nos está desafiando. Porque uno puede aguantar la enfermedad o uno puede sanarse y salir de ella. O sea, fe para aguantar la respiración y mantenerte sumergido, o fe para salir de la tormenta y caminar sobre el agua. Hay gente que está sumergido en el dolor y tiene fe y sabe que Dios lo va a sacar. Otros que están creyendo, que Dios nos está desafiando a levantarnos y a caminar. Señor, si eres tú, manda que eso vaya por ahí. Necesitamos salir de ese agujero. Necesitamos entender. Ahora, qué experiencia tan gloriosa todo esto, ¿no? Porque miren la experiencia extraordinaria, la que vivió Pedro. Nosotros lo vemos como que fue un breve momento, pero eso es para todos nosotros. Hay una gran enseñanza aquí. Es verdad que terminó hundiéndose Pedro, ¿no es cierto? Pedro se hundió. Es verdad que cuesta permanecer en ese nivel. Es verdad, cuesta permanecer en un nivel alto espiritual. Es verdad que cuesta dejar de comer ese maná. Eso lo digo para los entendidos. Dejar de comer maná y empezar a entrar a la tierra
del fruto y de la abundancia de Dios. Es verdad que cuesta. Es verdad que sostener, persistir, permanecer en un nivel espiritual cuesta mucho. Porque hay muchos que estamos trabajando para mantenernos ahí. Hay muchos que estamos trabajando para reaccionar espiritualmente como Dios quiere que podamos reaccionar. No vamos a hundirnos. No vamos a estar en la tormenta dando vueltas y perdidos. Dios quiere que nos levantemos, iglesia amada. Dios quiere que podamos reaccionar de una manera correcta. Porque sí que cuesta dejar de comer ese maná para depender de las cosas, del fruto de la tierra prometida. Pero Pedro experimentó algo fuera de serie. Experimentó algo que muy pocos han vivido. Los otros 11 discípulos permanecieron en la seguridad del bote. Esto nos da una clara enseñanza. De alguna manera esto capta lo que sucede dentro de las congregaciones, para no usar la palabra iglesia. Porque hay muchos que prefieren estar en la seguridad del bote y no atreverse a vivir nuevas experiencias con Dios. Hay desafíos, hay nuevos retos. Yo me pregunto, ¿en qué lugar de la tormenta tú te encuentras? Porque eso tiene mucho que ver donde uno se encuentra. La tormenta te pasa por encima. Cuando el problema te sorprende, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu posición espiritual? ¿Dónde vos te encontrás? ¿Realmente te tira abajo y comes tierra? ¿O te mantienes aún firme creyendo de que si Dios te metió en eso, Dios te va a sacar? Tenemos que creer, iglesia amada, en todo esto. Muchos prefieren la seguridad y que las cosas funcionen como un relojito. Qué tremendo esto. Usted no sabe cómo Dios trata conmigo con respecto a esto. Hay gente que le gustan las cosas muy prolijas. Hay gente que les gustan las fórmulas. Hay gente que les gusta que las cosas sucedan de una manera correcta. Donde va el 1, donde va el 2, donde va el 3. Yo soy una persona en eso muy analítico. Pero hay cosas que tenemos que dar un salto de fe. Hay cosas que necesitamos que Dios intervenga para que saque del eje nuestra vida y nos muestre cosas nuevas, iglesia amada. Que las cosas funcionen como un relojito. Pero si hay gente que está en esa comodidad y en esa seguridad, no critiquen a los que quieren hacer algo nuevo. Porque hay mucha gente que quiere hacer algo nuevo. Porque a ellos no les da la fe para creer en esas cosas. Entonces mantienen una fe intermedia, mantienen una fe manejable, mantienen una fe lógica. No sé si es fe eso, pero hay gente que realmente está deseando hacer cosas nuevas para con Dios. Ahora, algunos prefieren la aventura de andar en las alocadas propuestas que Cristo nos ofrece a nosotros. Debemos seguir alimentando esa fe. Debemos seguir nutriendo. Debemos permanecer con ese fervor que produce la iniciativa. ¿Se entiende, iglesia amada? Este es el mensaje que en realidad me gustaría compartirte y lo que Dios colocó en mi corazón, que sería la segunda parte. Más allá de la protección, más allá de decirte que Él sigue firme, que Él sigue fiel, de que Él te acompaña en la tormenta, que aunque andes en valle de sombra de muerte, que Él seguirá acompañándote. Tú tienes que entender que Él aún quiere venir a ti y quiere desafiarte a que des un salto de fe de ahí donde te encuentras. A muchos le ha pasado la tormenta por encima y ya le tienen miedo al agua, le tienen miedo a los desafíos, le tienen miedo de cruzar la otra ribera, le tienen miedo de experimentar cosas nuevas con Dios. Sin embargo, Pedro estaba viviendo y de repente se levantó, se puso de pie y empezó a caminar hacia el Señor. Y esa experiencia, aunque fue breve, fue una experiencia gloriosa que más de uno de nosotros la quiere experimentar y la quiere seguir viviendo. Porque algunos prefieren eso. Debemos seguir alimentando esa fe, permanecer con la iniciativa, empezar nuevas cosas con Dios. El ímpetu, las primeras fuerzas, cuando le dice Dios a Gedeón, porque Gedeón estaba zarandeando el trigo y estaba siendo avasallado, ¿no? Y Dios se le presenta a Gedeón y le dice: Gedeón, ve con estas tus fuerzas. Y yo me pregunto, ¿cómo están tus fuerzas? ¿Cómo están en este tiempo tus cosas, tus asuntos con Dios? En Apocalipsis el Señor habla, ese primer amor donde tú haces las cosas con ese deseo, con ese entusiasmo de arrancar algo nuevo con Dios, hermano. A veces la tormenta nos pasa tan fuerte por encima que solo tenemos fe para aguantar y soportar.
Porque a veces confundimos el pasaje de Santiago 1:12 que dice bienaventurado el que soporta, pero la tentación no es esto, hermano. La tentación sí, porque a veces tenemos fe para soportar, tenemos que tener esa fe clara, nuevos comienzos con Dios, de arrancar algo nuevo, ese fervor de inicio que genera cuando uno empieza una gran obra con Dios. Mira, hermano, hay una gran obra que Dios quiere hacer. ¿Cómo entras? ¿En qué situación tú te encuentras para levantarte y caminar sobre el mar o quedarte en la seguridad de la barca, ahí en la comodidad de nuestra situación, de lo que estamos viviendo? Ni siquiera a veces cuando arrancamos estas cosas, ni siquiera registramos los contratiempos. A veces cuando empezamos a hacer, sabemos que va a haber contratiempos porque sabemos que va a haber cosas que se van a levantar cuando empezamos nuevas cosas, pero ni siquiera las registramos. Porque hay un coraje, hay una osadía, hay algo del espíritu que nos anima a caminar por encima de los contratiempos, por encima de todas esas cosas, de los obstáculos. Ahora tenemos que entender algo, que siempre va a haber exigencias y demandas fuertes, siempre va a haber. La gente le huye a eso, las exigencias y las demandas fuertes a los grandes desafíos espirituales. Tú quieres lograr cosas grandes con Dios, ¿no? Usted imagínese caminar sobre el mar, prefiero la seguridad de la barca, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a levantar sobre el mar, tenemos que entender que las olas están embravecidas, que están enloquecidas, que el viento es fuerte, que las cosas se van a empezar a levantar. Tenemos que entender que hay demandas fuertes a los grandes desafíos espirituales. Es el contraste al fruto. Uno a veces se goza porque la planta creció, pero tenemos que cuidar que los bichitos no se coman el fruto. Hay un contraste con respecto al fruto. Siempre va a haber, a cada victoria espiritual le cabe su Goliat. Tenemos que entender que a cada desafío de Dios va a haber una medida que se va a interponer para que no logremos cosas con Dios. Y Dios quiere esa iniciativa, Dios quiere esa fuerza. Dios nos está desafiando un salto de fe para empezar cosas nuevas con Dios. Dios quiere empezar cosas nuevas con Dios. Así que no llores la tormenta. No te deprimas si estás viviendo cosas difíciles. Dios vendrá en el momento oportuno. Pero Dios te desafiará a que hagas un salto de fe y que te animes a caminar sobre nuevas experiencias con Dios. No sé si estás con ganas, si estás con deseo de todas estas cosas. Hay medidas para cada victoria. Siempre existirá la medida del desafío. Ahora, el momento que Pedro bajó la mirada, ¿no? Porque mientras Pedro se mantenía, Señor, manda. ¿No? Qué bueno cuando nos detenemos a pedirle al Señor que Él nos dé permiso, que Él nos dé autoridad para avanzar sobre los proyectos. Si eres tú, manda que yo vaya sobre el mar. Y dice que, ven, le dijo el Señor. Y Pedro se puso a caminar y mientras mantenía la mirada en el Señor y estaba metido en sus cosas espirituales, se olvidó de las olas, se olvidó del viento, se olvidó de todo lo que sucedía a su alrededor. Y en un momento Pedro bajó la mirada, vio las grandes olas y el agua que empezó a salpicarlo con gran fuerza. Porque cuando uno empieza a bajar la mirada te das cuenta que el problema es grande, que la situación es difícil, que humanamente con la plata ni siquiera nos alcanza a fin de mes. ¿Cómo podemos lograr grandes emprendimientos, grandes cosas? Y empezamos a ver que el agua empieza a salpicarte con más fuerza porque desviaste la mirada del Señor. El agua empieza a salpicarte, el viento empieza a soplar más fuerte y te quiere para que tú vuelvas otra vez a entrar en la barca, para que solo tengas fe dentro de un lugar y no una fe que te anime a caminar y a mirar de la perspectiva de la cual el Señor mira y cuál es su visión para con nosotros. Qué gloria todo esto, iglesia amada. Ahora Pedro bajó la mirada, ¿no? Y vio la situación de él, que su situación era muy precaria y que era sumamente peligrosa. Hay gente que está acobardado aún siendo cristiano. ¿Sabes qué dice la Biblia, iglesia? Muchos que leyeron Apocalipsis, que ningún cobarde entrará en el reino de los cielos. Que esto no pueda entrar. Que dice que el reino de los cielos sufre violencia, que es arrebatado, que hay violencia, pero los valientes lo arrebatan. Y Dios ha colocado eso en nuestro espíritu, iglesia. Cuando nosotros nos decidimos activar la fe, pongámonos en marcha, vamos a emprender cosas que nosotros mismos nos vamos a asombrar.
Pero Dios está desafiándonos a que hagamos ese salto de fe para que podamos entrar en la dimensión que Dios quiere. Ahora, Pedro empezó a ver su situación muy precaria y sumamente peligrosa. El miedo paralizó y comenzó a hundirse. Sumérgete. Uno se empieza a hundir con el miedo porque te paraliza y empiezas a dar círculos en el mismo lugar y empiezas a remar contra la corriente porque estás usando tus fuerzas, tus métodos y no estás viendo el panorama completo de lo que Dios te quiere mostrar. Dios quiere enseñarnos cosas nuevas, cosas grandes y cosas lindas. No son las circunstancias las que nos afectan. Qué bueno esto, hermano. Y escucha esto, iglesia, hermano. No son las circunstancias las que nos afectan, sino la forma, la manera en que nos detenemos a ver las circunstancias. Hay cosas que vivimos, ¿no? Y si nosotros las empezamos a ver humanamente, las vemos muy precarias, las vemos muy peligrosas, las vemos que no estamos avanzando, que no vamos a avanzar. Tristemente, un joven de mi edad, me dijo que yo no tengo más expectativa ni esperanza. Para mí se me va a hacer muy difícil comprar un terreno. Un cristiano, entre comillas, un cristiano. Perdió todo tipo de esperanza. Porque está viendo las cosas de una manera terrenal. Está viendo las cosas de una manera humana. Está viendo que su situación es muy precaria y que no tiene proyecto de vida. Él está viendo que la tormenta lo ha pasado por encima y que aún sigue viendo el cielo nublado. Y ve que las cosas no se aparejan, que las cosas no mejoran. Sin embargo, Dios está intercediendo por nosotros. Sin embargo, Dios se encuentra en un lugar donde tiene una perspectiva, una forma de ver las cosas totalmente distinta como nosotros las vemos. Y sin embargo, Dios quiere, en el momento más oportuno, en el momento menos esperado para nosotros, Dios vendrá sobre nosotros caminando sobre el mar y nos desafiará, nos retará a que tomemos la iniciativa que Él quiere. Porque acá el título de este mensaje es Jesús anda sobre el mar, pero Pedro también anduvo sobre el mar. Ahora, ese momento de Pedro, ¿no? Ahora nosotros podemos ver la circunstancia, ¿no? Y cómo hay gente que ve las circunstancias deprimente, pero hay otra gente que ve las circunstancias como un reto, como un desafío para poder crecer y para poder confiar en Dios. Había una frase que decía, el problema es como uno ve al problema. Ese es el problema. Miramos la situación en sí es la misma para muchas personas, pero otros salen ilesos, otros se levantan y otros toman fuerza para revertir esa situación. Es más, Dios cuando viene no es deudor de nadie, Dios consuela, Dios viene con retribución, Dios viene con galardón, Dios viene con bendición sobre cada una de las cosas que nos están viviendo. Ahora, nosotros tenemos que entender de qué manera vamos a ver la situación que nos rodea. Es en la forma, en la manera que nosotros resolver ese problema. Cuando la tormenta nos sorprende, ¿en qué lugar nosotros nos encontramos parados? ¿No? ¿En qué posición nosotros estamos? Porque en el lugar donde nosotros nos encontremos parados y en qué determinación, eso va a ser la respuesta. Va a determinar la respuesta. Eso va a determinar hacia dónde me dirijo. ¿Sabe la cantidad de hermanos o gente que he visto que se han quedado al costado del camino? Que han dejado de creer, que han dejado de servir. Hay gente que está sirviendo y perdió la iniciativa, perdió la pasión, perdió el coraje, perdió el ímpetu, perdió la gana. Ven a la iglesia como un chicle demasiado mascado que perdió el sabor. Hay gente que no tiene sentido, que no tiene rumbo. Hay gente incluso que se encuentran remando durante horas, durante días, durante semanas, y hay muchos durante años remando en el mismo lugar. Y sin embargo, Dios quiere que demos un salto de fe. Dios quiere que empecemos a creerle a Él. Que podamos entender de que Él interviene por nosotros. A veces el Señor se abstiene de intervenir. A veces el Señor permite que la noche avance sobre nosotros para ver dónde nos encontramos parados y cuál es nuestra posición, porque eso va a determinar la respuesta, lo que voy a hacer y todo lo que voy a generar en base a eso. Hermano, tenemos que levantar. ¿Sabe que los discípulos, más allá, no todos, pero la mayoría eran experimentados en las tormentas, en los ríos, en los mares, en la pesca? O sea, sin embargo, los abordó a muchos de ellos. Y sin embargo, muchos prefirieron quedarse ahí en la seguridad del bote.
Ahora, nuestra forma de ver las cosas lo es todo, iglesia. Como nosotros vamos a ver las cosas, los que nos suceden, hermano. Nosotros tenemos al Señor de nuestro lado. Y nosotros tenemos que entender que Él no nos ha abandonado, que Él no nos ha dejado, que Él nos sigue amparando, protegiendo y trabajando. Ahora, debemos trabajar para tener reacciones más espirituales. Debemos trabajar, escuche, porque yo sé, y lo sé de verdad, que hay muchos que ya estamos trabajando. Ahora, no solo hay muchos que estamos trabajando en esta área para las reacciones espirituales, sino que estamos deseando permanecer en ese nivel. Perseverar, persistir, esa es la clave. Porque Pedro anduvo sobre el mar. Y no quiero que quede como una anécdota, sino que nosotros podamos permanecer en ese nivel, seguir contando las experiencias gloriosas que Dios trae sobre nuestras vidas. Ahora debemos trabajar y permanecer en aquello que hemos logrado. Ahora mantener un nivel de pensamiento bien alto. Porque, escuche esto que es muy lindo, ¿no? Somos una persona, pero con distintas reacciones frente a las pruebas. Déjame decirte esto de parte de Dios, porque a veces la prueba te puede venir, la misma prueba, te puede venir 3 hasta 5 veces durante tu vida. Y cada vez que te toque esa prueba vas a reaccionar de distintas maneras. Nosotros debemos trabajar para tener reacciones espirituales frente a esa prueba. Y que cuando nos sorprenda la lluvia, cuando nos sorprenda la tormenta, que nosotros estemos parados en Dios. Que podamos entender esto. Debemos trabajar para tener reacciones más espirituales. Sé que muchos trabajamos para que las olas no le pongan fin a nuestro desafío. Sí, iglesia. Aún cada vez que vamos subiendo de nivel y vamos creciendo, las olas se hacen más fuertes. Estamos entendiendo que si estamos fortaleciéndonos, que si uno se prepara para la batalla, es porque realmente va a haber una batalla. Que vos vas creciendo, tu oponente también crece, el desafío también crece. ¿Se entiende? Y no podemos estar llorando o hundidos, sino que hay olas que van a querer ponerle fin al desafío. Porque cuando Pedro vio todo ese entusiasmo, esa aventura de Pedro, se hundió en la primera ola. Entonces hay mucha gente que está esperando incluso. Hay gente que te tienen como un carnal y como un pecador. Hay gente que están esperando que te hundas para decir, yo sabía que no iba a llegar a grandes cosas. Pero hay otros que no, que te estamos desafiando, que estamos creyendo en Dios, que nos queremos levantar, que estamos trabajando para tener reacciones espirituales, que estamos queriendo empezar cosas nuevas con Dios, que estamos queriendo avanzar y que estamos queriendo permanecer en ese nivel. Y cuando tú te encuentres en ese nivel vas a tener nuevos amigos, con otra cabeza, con otro pensamiento, para que muchos son locos, pero muchos quieren verte mal, deprimido. Entonces cuando estás mal y estás deprimido y estás consintiendo de tu pecado, está bien. Ahora cuando tú te levantas y decides cambiar la cara y decides levantarte, toma las cosas muy simples. No, sigue peleando, sigue batallando porque Dios está con nosotros. Tenemos que entender esto, ¿no? Que el Padre se va a encargar de que lleguemos a la otra orilla. ¿Sí? Esto parece algo muy simple, pero es una revelación gloriosa. Porque Dios se va a encargar de que lleguemos al otro lado. El pastor dice algo siempre. Algunos van a llegar al reino de los cielos medio chamuscados. Y hacía la comparación del subte, ¿no? Cuando te subes y se te cierra la puerta ahí, que justo vas a entrar al reino de los cielos. Dios se va a encargar de que tú llegues a la otra orilla. Porque no fue una ocurrencia de Jesús. Fue una orden establecida por el Padre de que pasaran a la otra orilla. Ahora bien, el tema es cómo vamos a hacer, de qué manera vamos a llegar. Eso es lo importante. ¿Cómo vas a llegar a la otra orilla? El día de mañana cuando venga el Señor o en tu vida, si el Señor me la aguanté, soporté la prueba, soporté la lluvia, soporté la tormenta y me mantuve firme en medio de la tormenta. El tema es cómo vamos a pasar a la otra orilla. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a llegar? Necesitamos tener ese espíritu reposado que tenía el Señor. Hay otra historia muy linda que dice que cuando se levanta la gran tempestad, el Señor dormía en la popa. El Señor descansaba de un día totalmente agitado. El Señor ministrando, sanando a personas, trabajando. El Señor estaba agotadísimo, Señor Jesús.
Y dice que se tiró en la popa a dormir. Se levantó una tempestad también y el Señor reposaba. El Señor no te da cuidado lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo. Nosotros necesitamos tener ese espíritu reposado, de quienes saben hacia dónde se dirigen y por qué vamos hacia allá. A veces nos suceden cosas que ni siquiera sabemos por qué nos suceden. Perdemos el rumbo, perdemos el objetivo. Más allá de todo lo que esté sucediendo, tener un espíritu reposado, de saber hacia dónde nos dirigimos y por qué vamos hacia aquel lugar. Tenemos que entender eso. Necesitamos que realmente Dios pueda obrar y entender por qué vamos hacia allá. No debemos ser presa del pánico, del miedo. Hay gente que está paralizada, hay gente que no puede salir porque tiene miedo. Hay gente que sabe que tiene a Dios, que tiene fe, que tiene su espíritu y aún tiene temor. La tormenta lo ha... Dice que Pedro tuvo miedo cuando vio las olas, se paralizó y dice que se hundió y muchos están hundidos. Dios quiere que te levantes, pero Pedro otra vez le dijo, Señor, sálvame. Y dice que el Señor extendió la mano otra vez y dice que el Señor cuando entró en la barca, dice que la tormenta se detuvo. Tranquilo. A veces pensamos el diablo el que hace todas estas cosas y a veces Dios es el dueño. Dios es el que diseña la tormenta. Dios es el que diseña todas las cosas. Dice que cuando entró, entendieron todos los discípulos que Él era el Hijo de Dios. Porque se hizo bonanza, todo tuvo en calma, todo tuvo en paz. Dice que se postraron y lo adoraron. Dice allí el versículo. No debemos ser presa del pánico. Tenemos que entender que Él está en control de la tormenta. ¿Sí? Tenemos que entender eso. Yo me pregunto, ¿no? ¿Podremos contar algún tipo de experiencia? Usted imagínese los discípulos ya viejos, ¿no? Pedro tal vez le cuenta a sus nietos, o tal vez a gente para ministrarla, y yo un día caminé sobre las aguas. ¿Se entiende? Otros vivieron la experiencia de que lo vieron a Jesús andar sobre el mar, qué sé yo. Pero yo me pregunto, ¿tendremos experiencias para poder compartir de ese tamaño, de ese nivel? Cosas que realmente muestren de que Dios está con nosotros, no de que Dios existe, sino de que Dios realmente está con nosotros y vive con nosotros, ¿no? ¿Podemos contar algún tipo de experiencia? ¿Podemos decir alguna vez que caminamos sobre las aguas? 3 cosas, o 4 tal vez. Dios quiere que te pongas de pie, porque Él sigue estando contigo. Ese es el mensaje que Dios tenía para ti. Dios quiere que te pongas de pie, porque Él sigue estando contigo. En la soledad y la tormenta, Él te vigila, te sostiene y te conduce. ¿Se entiende? Todavía estás en ese proceso de soledad, en esa tormenta que todavía te encuentras, que son vientos fuertes sobre tu vida. Tienes que entender que Él te vigila, Él te cuida, Él te sostiene, te conduce por ese camino. 3, Él nos desafía a que caminemos sobre las olas. Eso es lo que Dios está queriendo, un salto de fe. Así se llama el mensaje. Que podamos ser desafiados y que podamos aceptar este reto, caminar sobre las olas. Y que estemos preparados, ¿no? Para cuando Dios nos diga que demos ese salto de fe, lo podamos dar con mucha capacidad. Iglesia amada, antes de cerrar, me gustaría hacer una oración breve por ti. Señor, te damos que tú nos has hablado. Señor, que tú corrijas tal vez aquella ineficacia de mi persona para con tus hijos, Señor. Porque tú me has hablado de una forma clara, que le diga a tu pueblo, que le diga a tus hijos, de que tú no los has abandonado, de que tú permaneces fiel con ellos en medio de la tormenta y en medio de la soledad, y de que tú eres quien recompensa y que tú vienes para traer galardón a aquellos que te son fieles. Que tus ojos escudriñan toda la tierra y que tú miras todas las cosas. Señor, sella esta palabra. Y aquellos que estaban esperando algo nuevo, aquellos que quieren incentivarse y hacer cosas nuevas, que tú los sorprendas. Que este desafío, Señor, nos encienda y nos active a hacer las cosas que tú deseas en nosotros. Señor, bendice, trae sanidad, trae paz, trae alegría y trae gozo
a cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias y declaramos victoria para la gloria y honra de tu nombre, Jesús. Amén.